Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis de esos que te cambian la perspectiva. Vamos a desglosar de manera súper directa una filosofía financiera que literalmente ha transformado cómo mucha gente entiende la creación de riqueza. Exploraremos los conceptos clave extraídos de la famosa obra Padre Rico, Padre Pobre. Así que arranquemos y descubramos qué es lo que de verdad separa a quienes logran esa ansiada libertad financiera de los que batallan con el dinero toda su vida. Fíjense en esto, la tesis principal de todo este material se resume en una sola idea y dice así: los ricos no trabajan por el dinero trabaja para ellos. Es un concepto que te golpea de frente, ¿verdad? Porque nos muestra que la gente que realmente construye riqueza ve el propósito de trabajar y la función del dinero de una forma totalmente distinta a la de la clase media. Según el texto, la clave no es matarse trabajando más horas para conseguir un aumento, sino hacer un cambio de mentalidad radical. Pasemos a la primera parte. Sección 1. Dos padres, dos mentalidades. Contrastando dos filosofías sobre la riqueza. El conflicto central de nuestra fuente es súper interesante. Trata sobre un joven influenciado profundamente por dos figuras paternas con visiones del mundo completamente opuestas. Y esto se nota desde los consejos que le dan. Por un lado, su padre biológico, que siempre tenía problemas de dinero, le decía: estudia mucho para encontrar una buena compañía en la cual trabajar. Pero por otro lado, el consejo de su padre adoptivo, que era un hombre sumamente rico, era: estudia mucho para comprar una buena compañía. Las dos mentalidades valoran muchísimo la educación y el esfuerzo, pero si se dan cuenta, el objetivo final no podría ser más distinto. Una busca la seguridad de encajar en el sistema como empleado y la otra busca el conocimiento para dominar el sistema como dueño. Y oigan, esta diferencia de mentalidad se nota muchísimo en el lenguaje de todos los días. Decir "no puedo pagarlo" o "no me alcanza" es una frase que, según el material, apaga automáticamente el cerebro. O sea, simplemente se acepta la derrota ante un problema económico. Pero si en cambio preguntas "¿cómo puedo pagarlo?", es como encender un interruptor. Obligas a tu mente a despertar, a buscar opciones y a ponerse creativa con las finanzas. Es un cambio de palabras diminuto, la verdad, pero forja un camino de toma de decisiones completamente diferente. Para aterrizar estos conceptos en la realidad, el autor nos cuenta unas anécdotas de infancia que son una joya. La primera gran idea para hacer dinero de estos chicos fue tomarse el consejo demasiado literal: fundir plomo de tubos de pasta de dientes para hacer monedas falsas en un molde de yeso. Bueno, después de una buena lección legal sobre por qué eso es un delito, vino una lección sobre cómo funciona el mundo real con un trabajo aburridísimo: limpiar el polvo de las latas en un mercadito por unos miserables 10 centavos la hora. El objetivo del padre rico no era enriquecerlos con ese sueldito, claro que no. La idea era provocarles una frustración genuina, que sintieran en carne propia lo que significa cambiar su tiempo por centavos para que su mente estuviera lista para buscar una mejor alternativa. Bien, sigamos. Sección 2. La trampa del miedo. Entendiendo la trampa psicológica de la clase trabajadora. Metiéndonos en por qué tanta gente se queda atrapada en trabajos que odian pero no pueden dejar, llegamos a la famosa carrera de las ratas. Ya saben cómo es: levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas y repetir el ciclo en automático. La fuente hace mucho énfasis en que el miedo y el deseo son los grandes arquitectos de esta trampa. El miedo a no tener dinero o a no poder pagar las deudas es lo que te obliga a levantarte y trabajar. Y luego, el día de pago, el deseo o la ansiedad por darte comodidades a corto plazo te hacen gastar el dinero, lo que automáticamente revive el miedo a quedarte en ceros. Es un bucle emocional infinito que simplemente apaga cualquier pensamiento lógico a largo plazo. Y aquí llegamos al núcleo de esta filosofía con una frase súper profunda: el dinero es una ilusión. Según este análisis, el dinero controla la vida de las masas porque se sostiene puramente en el miedo y la ignorancia colectiva. Pero quienes logran desarrollar inteligencia financiera entienden algo clave: el dinero no es un monstruo tangible al que hay que temerle, ni una fuerza incontrolable. Es simplemente una herramienta, un invento humano que tiene sus propias reglas, y esas reglas se pueden y se deben aprender. Avanzamos a la sección 3, activos contra pasivos. Esta es, literalmente, la regla de oro para la acumulación de riqueza. A ver, antes de ver las definiciones, el texto nos lanza una pregunta que desafía todo lo que nos han enseñado.
¿Es tu casa propia realmente una inversión? Para casi todo el mundo, la respuesta es un sí automático. Sin embargo, este material plantea un cambio de paradigma súper polémico. Argumenta que, si lo miramos con números fríos y objetivos, una casa residencial está muy lejos de ser el gran activo que la sociedad cree que es. Y la genialidad de esta lección es que es sencillísima, dejando de lado cualquier jerga contable aburrida. Un activo es, básicamente, algo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Fin de la historia. Esta es la brújula inquebrantable que la gente financieramente inteligente usa para evaluar absolutamente cualquier transacción. Si algo requiere que estés metiéndole dinero constantemente para mantenerlo, no importa cuánto valor emocional le tengas, es un pasivo. Entonces, si aplicamos esa regla tan estricta, resulta que nuestra residencia principal es un pasivo gigantesco. Piénsenlo, hipotecas a 30 años que se comen una gran parte del presupuesto, altos impuestos a la propiedad, reparaciones sorpresa y, lo más crítico de todo, la pérdida de oportunidades. Tener todo ese capital atrapado en los ladrillos de la propiedad es dinero inmovilizado que te está sacando efectivo constantemente, en lugar de estar allá afuera trabajando libremente y generándote retornos mes a mes. Y si miramos esta tabla sobre cómo fluye el dinero, la gran fórmula de la riqueza queda totalmente al descubierto. Lamentablemente, la clase pobre gasta casi todo su dinero simplemente en sobrevivir. La clase rica, por su parte, compra verdaderos activos que le generan más dinero, creando un ciclo de enriquecimiento infinito. Pero el verdadero drama ocurre en la clase media. Ellos suelen adquirir grandes pasivos, como propiedades enormes, autos de lujo o deudas de tarjetas, creyendo firmemente que están comprando activos. Este autosabotaje los ancla a tener que trabajar más y más duro para mantener un estilo de vida que, en el fondo, es ilusorio. Llegamos a la sección 4. El poder de las corporaciones. Comprendiendo las ventajas legales de los ricos. La historia de los impuestos que nos cuenta la fuente es la verdad fascinante. Originalmente, ni siquiera existían los impuestos permanentes sobre los ingresos. Eran solo medidas de emergencia cobradas temporalmente para pagar guerras en lugares como Gran Bretaña o Estados Unidos. Pero, cuando la idea de cobrar impuestos permanentes empezó a ganar fuerza, se le vendió al público como una manera de castigar exclusivamente a los más ricos. La realidad, los gobiernos necesitaron más fondos, las leyes se expandieron y hoy en día es la clase media y asalariada la que soporta la peor carga tributaria. Entonces, ¿cómo lograron las personas de mucho dinero eludir esas altísimas tasas de impuestos? La respuesta mágica es la corporación. Y ojo aquí, es clave entender que una corporación no es necesariamente un rascacielos lleno de oficinas. Legalmente es solo una carpeta con documentos que crea una especie de cuerpo sin alma. Este cuerpo actúa como un escudo legal espectacular para limitar riesgos y en cuestión de impuestos les permite algo increíble: ganar dinero, pagar gastos corporativos con dinero libre de impuestos y recién después de descontar todo eso, tributar solo sobre lo que sobra. Todo esto estructura los 4 pilares de lo que la fuente llama inteligencia financiera. El primero es la contabilidad, para poder interpretar los números con exactitud. Luego están las estrategias de inversión, que es básicamente la ciencia de hacer que tu dinero haga más dinero. Después, la comprensión del mercado, que es entender la oferta, la demanda y las emociones del público. Y finalmente, la ley. Dominar cómo funcionan las reglas corporativas y fiscales es el verdadero secreto que le da a las grandes fortunas su ventaja más brutal en el mundo real. Pasamos a la última parte, sección 5, inventando el dinero, viendo oportunidades que otros pasan por alto. Fíjense en esta frase que explica el motor detrás de esta capacidad de inventar dinero. A menudo, en el mundo real, no es el inteligente el que va adelante, sino el osado. El autor nos hace reflexionar sobre cómo el miedo excesivo al fracaso y las dudas son las cadenas que detienen a la mayoría de las personas, por muy brillantes o listas que sean, porque para tomar decisiones que de verdad te hagan ganar dinero, no basta con saberse la teoría, se requiere un coraje tremendo para dar un paso al frente justo cuando los demás retroceden asustados. Y esta idea de inventar dinero se ilustra con una anécdota de la infancia que es buenísima. Después de aquel frustrante trabajo de limpiar polvo, los chicos notaron que el mercado tiraba a la basura las revistas de cómics viejas, así que agarraron esos cómics rescatados, limpiaron un sótano y armaron una biblioteca donde le cobraban 10 centavos la entrada a los niños del vecindario.
Contrataron a alguien para administrar el lugar y de la nada estaban generando $9.50 a la semana de forma pasiva. Habían detectado muchísimo valor donde nadie más lo veía y crearon un sistema de ingresos sin tener que estar ahí todo el día. Si llevamos esa misma creatividad al mundo de los adultos, llenar esa columna de activos significa meterte en vehículos de inversión muy concretos. Hablamos de propiedades inmobiliarias, acciones en empresas pequeñas o emergentes, regalías por patentes o propiedad intelectual y negocios donde tú eres el dueño pero otra persona los opera. De todas estas opciones, la fuente muestra una preferencia enorme por los bienes raíces gracias a ese flujo de caja mensual tan predecible y por las acciones de pequeñas empresas para darle un buen empujón de crecimiento rápido al portafolio. Para ponerle números reales a la teoría, el material nos da un ejemplo súper claro con $5,000. En medio de una crisis económica, cuando todo el mundo estaba vendiendo por pánico, se encontró una pequeña propiedad valorada en $65,000 con un dueño desesperado por vender. Con tan solo un pago inicial de $5,000, se cerró el trato. Casi de inmediato se consiguió un inquilino, y el alquiler no solo pagaba la hipoteca y los gastos, sino que dejaba un flujo de efectivo positivo de $40 cada mes. Una demostración magistral de cómo usar el conocimiento para generar activos reales. Y para cerrar este análisis, quiero dejarles una pregunta que de verdad te obliga a una honestidad financiera total. Si dejaras de recibir tu sueldo hoy mismo, ¿cuántos días podrías sobrevivir? La idea principal aquí es cambiar nuestra definición de riqueza. La riqueza real no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño del cheque que te pagan por tu trabajo. Se trata de tiempo. Es la medida exacta de cuánto tiempo los activos pasivos que lograste construir pueden mantener tu nivel de vida sin que tengas que mover un dedo. Es una idea fuertísima para quedarse pensando, ¿verdad? Y sin duda alguna, una invitación perfecta para seguir profundizando y aprendiendo sobre este tema.